Ahora sí, estamos grabando. Entonces, esta parashá tiene por nombre parashá Vayexé. La vamos a estudiar una vez más bajo la perspectiva de la Hasidut de Breslev, de lo que enseña nuestro Rebbe, Rabbi Nachman mi Breslev, y su seguidor más cercano, Natán de Merinos, pero también se le dice Natán de Breslev. eh, Realmente aspectos muy importantes lo que vamos a estar estudiando. La parashá Vayeshev, como todos conocemos, que traduce y salió, Vayexé y salió, lo cual se encuentra en el Sefer Bereshit en el capítulo 28, del 10 al 32, del 10 al 32 o al 33, según algunas versiones. Creo que yo me equivoqué aquí cuando lo escribí. Bereshit 28:10, capítulo 32, skin 3. Entonces, aquí describe, no me equivoqué, así es como está, describe la salida de Jacob de Beersheba, su sueño de la escalera, su servicio en la casa de Labán, los matrimonios con Lea y Rachel y el inicio de su familia. Es el acontecimiento principal de la parashá Vayexé en la vida de Jacob Avinu. Todos ya conocimos qué fue lo que ocurrió en la vida de Jacob, cómo su hermano Esab quería destruirlo, cómo su hermano Esab quería, por celos, etcétera, acabar con su vida. Y su madre le dice que se vaya a donde Labán. La pregunta que tenemos que hacernos siempre cuando nosotros estamos estudiando, tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Por qué su madre le dice que se vaya a donde Labán? Si su madre sabía que Labán no era una persona con unas cualidades grandes ni con cualidades nobles, todo lo contrario, era un rasha, era un malvado. ¿Por qué Jacob decide irse hacia ese lugar a pesar de que su madre se lo dice? Según la Hasidut de Breslev, cada uno de los episodios de la vida de Jacob Avinu refleja un camino interior de la Neshama, es decir, del alma, no solamente de Jacob, sino de cada uno de nosotros también. Este acontecimiento que pasa en la Torá, que nosotros lo podemos ver, lo podemos percibir, lo podemos entender de una manera literal. Rabbeinu Hakadosh nos dice que va mucho más allá de la parte literal de la Torá y en consecuencia también hace un reflejo del alma de cada uno de nosotros. Refleja un camino interior de la Neshama, de cada episodio que vivió Jacob Avinu, mostrando así la interacción entre el mundo espiritual y la vida física. En otras palabras, Rabbeinu Hakadosh nos está hablando la lucha con el ego, es decir, con ese yo que está fundamentado, afianzado dentro de nosotros, ese ego que muchas veces no nos deja crecer espiritualmente, que en muchas ocasiones cuestionamos lo que Hashem y Baraj quiere hacer para nosotros y qué es lo mejor para nuestras vidas, y nosotros lo cuestionamos a él. Esa es esa lucha, ese es el ego versus la elevación espiritual que también nosotros como seres cabiajol, digámoslo de alguna manera, como seres espirituales, por tener una chispa de Hashem en nosotros, por tener esa Neshama, queremos elevarnos y servir a Hashem. Y vemos que hay una lucha constante, una lucha de nuestro ego, una lucha de la parte física, una lucha del mundo terrenal, de este Olam Hazé, con el mundo espiritual, con nuestras Neshamot. Rabbi Nachman y Rabbi Natán interpretan estos eventos de la vida de Jacob no como acontecimientos fortuitos que él vivió, no como acontecimientos que él tuvo que haber pasado porque fueron designados de tal manera así. Todo lo contrario. Rabbi Nachman y Rabbi Natán nos enseñan y ellos interpretan que estos eventos en la vida de Jacob son herramientas prácticas para la Teshuvah y la conexión con Boreolam.
de la misma manera, son instrumentos que Akadosh Baruj Hu, por medio de los Nisayom, por medio de las dificultades, por medio de las pruebas, son las herramientas que Hashem nos da para que nosotros podamos hacer Teshuvah, y no solamente Teshuvah, si nosotros podamos tener ese Debekut, podemos lograr esa conexión con Hashem Yitbaraj. Y por eso está escrito en la Torá, referente a la vida de Jacob, que él va a donde Labán, que él tiene un sueño, que las piedras pelean para hacer la cabecera, que Labán lo engaña, el matrimonio con Lea y Rachel, bejule. Pareciera ser que la vida, cuando nosotros analizamos la vida de nuestros patriarcas, la vida de cada uno de ellos no fue fácil. La vida de cada uno de ellos estuvo marcado por acontecimientos que fueron totalmente difíciles, acontecimientos que fueron contradictorios, pero a pesar de eso, ellos nunca perdieron su emuná shelema en Akadosh Baruj Hu. Y eso es un simbolismo, como nos enseña la Hasidut de Breslev. Eso es el simbolismo de nuestra Neshamot también. Es decir, de las almas de cada uno de nosotros que busca conectarse con Hashem. Les voy a decir algo, no es casualidad, sino causalidad de que usted y yo estemos juntos hoy conectados por medio de esta tecnología que está abarcando a todo el mundo. No es casualidad de que estemos conectados y estemos estudiando lo que estamos estudiando. No es casualidad. Todo está orquestado Minashomayim, todo está orquestado desde el cielo. Así lo estableció Akadosh Baruj Hu. No es que usted quiso venir y conectarse. Bueno, sí quiso, pero Hashem de antemano, y está escrito en el Zohar, que ya Hashem sabía la cantidad de personas que nos íbamos a reunir hoy para poder estudiar, y la semana pasada, los días atrás, Akadosh Baruj Hu ya había visto todo eso, y se hace realidad en este plano terrenal. Lo mismo en la vida de Jacob Avinu. ¿Y qué quiere ver todo esto con la parashá? Veamos varios puntos interesantes que nos comenta el gran médico del alma, Rabbi Nachman Breslev. Rabbeinu Hakadosh nos dice que el primer punto que nosotros tenemos que analizar es la salida de Jacob, el inicio del camino espiritual. Podríamos traducirlo de esa manera, o podríamos compararlo de esa manera. La salida de Jacob, que es Vayekse Jacob, mi Beersheba Vayelech Haran, Haraná. Y salió Jacob de Beersheba y fue a Haraná, es decir, a Harán. ¿Y esto qué marca, qué acontecimiento puede marcar? Marca el inicio del camino espiritual de la vida de Jacob Avinu. Antes de esto, no es que Jacob Avinu no tenía una vida espiritual, no es que se estuviese él dirigiendo como tal, porque él estudiaba y lo vimos en las parashot anteriores, en la yeshiva de Shen y Eber, pero no tenía un desarrollo completo todavía, porque vivía todavía, digámoslo así, en la zona de confort, donde estaba su padre, donde si bien estaba su hermano, que era un rasha, pero estaba bajo la protección, bajo la cobertura de papá y de mamá. Y tuvo que salir de ese lugar. Y Rabbeinu Hakadosh nos dice que ahí es el inicio del camino espiritual de él, de lo cual también esto es un reflejo del camino espiritual de nosotros. Cuando nosotros queremos conectarnos con Hashem. Likutei Moharan 1.7 nos dice lo siguiente. Nos dice, Vayekse Adán, la salida del hombre hacia el camino, es el comienzo de elevación de su alma. Es decir, su primer lugar no es de logro, sino de preparación. Es decir, que cuando nosotros decidimos servir a Hashem, nosotros queremos ya como conectarnos con el creador del universo y tener logros espirituales. Y decir, ya me elevé a un nivel muy alto, ya tengo un conocimiento muy alto de Torah, de Halajá,
Bejule, bejule. Ya, mira dónde estoy. Tengo un conocimiento increíble. Pero Rabbeinu Hakadosh nos dice en Likutei Moharan, no es así. La salida del hombre hacia el camino, ¿cuál camino? Hacia el camino de la Kedushá, hacia el camino del Debekut con Hashem, es el comienzo, la salida del hombre es el comienzo de la elevación de su alma. En consecuencia, Rabotai y Amorai, cada uno de nosotros tenemos que pasar Nisayom, como los pasó Yaakov Avinu. Y su primer lugar, cuando ya nosotros salimos y queremos elevarnos, nuestro primer lugar, no es de logro. No es decir, Baruch Hashem, ya lo logré, ya estoy aquí. Todo lo contrario. Sino que es un camino de preparación. Un camino en el cual vamos a conseguir peldaños que tenemos que ir subiendo, cada uno de ellos poco a poco. No podemos estar en el escalón número 1 y brincar al 50. Tenemos que ir subiendo poco a poco todos los escalones. Igualmente, nuestra preparación espiritual para tener ese debekut con Hashem, para tener esa conexión con el Creador del universo, tiene que ir progresivamente. No podemos llegar, como dice Rabbi Meir Suet, que fue Menael de mi querido hijo Eliyahu, cuando estaba estudiando en la pandemia, en la maguefá que hubo, estudiaba por internet, y el rabino decía una frase que a mí me llamaba mucho la atención y me hacía reír: no agarrar las cosas y tirarnos de panzazo. Así como cuando la persona va a la playa y se va a tirar un clavado y cae de panzazo, suena platacataplas y después le cae a uno la barriga rojita. No es de esa manera. A ver, se me movió aquí el foco que me ilumina un poco. Entonces, la salida del hombre hacia el camino es el comienzo de la elevación de su alma y su primer lugar no es el logro, sino que tiene que prepararse para poder llegar a ese nivel espiritual que él quiera llegar. Consecuentemente, Rabotai y Amorai, podemos ver que la partida, en este caso de Jacob Avinu, es un simbolismo de la Neshama también, de la Neshama de cada uno de nosotros. Simboliza, ¿qué simboliza? Simboliza el desprendimiento del ego. Ese desprendimiento del ego de cada uno de nosotros y también de la zona de confort en la búsqueda de nuestra conexión con Hashem. ¿Sabes cuáles son los dos más grandes enemigos que tenemos nosotros? La persona puede decir el Yeser Hará que está dentro de mí, puede decir, no sé, otra cosa, la suegra, Hasbe Shalom lo aleinu, Hasbe Shalom lo aleinu, o el suegro, no sé, mentira, a manera de chistes, ¿ok? Como dice el rabino Andra Gandillar, el rabino Jonathan Galet, también echan chiste así de la suegra. Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, me dio una suegra hermosa, como mi madre, me consentía más que mi esposa. Y creo que me consiente mucho más que mi esposa. En el buen término hablando, ¿ok? Entonces, Rabotai, ¿cuáles son esos dos grandes enemigos que nosotros tenemos que luchar en contra de ellos y vencerlos, Rabotai? De los cuales muchas veces nos da miedo, son el ego y la zona de confort. Ese trabajo contra el ego es en nuestra vida a partir de que cada uno lo empieza a tener. Ese trabajo contra el ego, wow, es una buena pregunta. Yo creo que comenzó en mi vida a partir de los 20 años. Cuando uno empieza a creérsela de que sabe más que los demás, que sabe más que mamá y papá, que empieza uno a andar con así, tirársela de no sé, de cuestiones, pero uno ve que todo lo que le pasa, todo lo que le pasa son para realmente socavar esa parte egocéntrica de nosotros para servir a Hashem realmente como Él quiere que le sirvamos. בעזרת השם, למה לא? אתה מדבר ספרדית? ברוך השם, אין בעיה.
Entonces, Rabotai, esos dos grandes enemigos que son el ego, es el ego y la zona de confort. ¿Por qué la zona de confort? Porque muchas veces cuando estamos en esa, valga la redundancia una vez más, cuando estamos en esa zona de confort, no queremos que nadie nos mueva. O cuando alguien viene y se mete a nuestra zona de confort, entonces nosotros nos sentimos incómodos. Es mi espacio, no me lo toquen, no se me acerquen. Ciertamente tenemos un espacio que resguardamos, pero cuando viene un ente externo a socavar esa parte dentro de nosotros, esa zona de confort, ya nos empezamos a sentir incómodos. Más aún si queremos logros, los logros espirituales, los logros personales, los logros motivacionales, etcétera, en cualquier logro que usted quiera en la vida, tiene que activar una acción, tiene que hacer una acción, tiene que moverse. No tiene que quedarse estancado en el mismo lugar. Y a pesar de que vaya a tener fuerzas contrarias, a pesar de que vaya a haber críticas, a pesar de que vayan a haber luchas, a pesar de que vayan a haber contratiempos, todo eso son medios que Akadosh Baruj Hu utiliza, número uno, para minimizar nuestro ego. Número dos, para prepararnos espiritualmente para la recompensa que Él nos quiere dar. Número tres, para llevarnos al lugar que Él quiere realmente llevarnos. Y eso aconteció en la vida de Jacob. Y por eso su madre le dice, vete a donde Labán. ¿Es que acaso ella no sabía que Labán era un rasha? Ciertamente lo sabía. ¿Y por qué le dice vete para allá? Salte de la zona de confort. Salte de la tranquilidad de tu hogar. Rabotai, hay muchas personas, Rabotai, Bamoray, muchas personas me escriben y me preguntan, Rab, yo quiero ser judío, yo quiero convertirme al judaísmo. No es una misvá, no es una misvá, pero si la persona viene y quiere acercarse al judaísmo, si sabe tocar la puerta fuertemente, se le abren las puertas. Pero la persona tiene que pasar un proceso, digámoslo así, de prueba, un proceso de preparación. No solamente el proceso de preparación que le van a colocar los rabanín, el beidín, no solamente ellos, sino el beidín celestial le va a colocar pruebas también espirituales, pruebas personales en todos los ámbitos y sacarlo de la zona de confort donde se encuentra. Y esas personas cuando me dicen, quiero convertirme al judaísmo, pero no hay una sinagoga en mi ciudad, en mi pueblecito, etcétera, y yo le digo, no vas a lograr nunca tu meta, porque ningún rabino va a ir a tu lugar a convertirte. Hubo un solo chico que me escribió y me dijo, Rab, quiero convertirme, y tuvo mucho tiempo escribiéndome, en Venezuela decimos fastidiándome, molestándome, y yo lo alejaba, que dije, realmente el chico quiere convertirse, y le dije, le voy a tirar la prueba de fuego. ¿Cuál es? Vete de tu tierra y de tu casa. Vete de ahí. ¿Quieres conversión al judaísmo? Vete de ahí. Conozco unas personas en tal parte donde ellos están dispuestos a ayudarte. Conozco a los rabanín de ese lugar, Haredim, hasídicos, de Satmer. Ellos te pueden ayudar, pero tienes que irte de donde tú estás. No, pero es que yo quiero ser, convertirme y estar con mi familia. No puedes, no lo puedes hacer. Si de verdad quieres conversión, anda. Baruch Hashem, el chico hace unos días, 4 días atrás, me mandó una foto y me dijo, Rab, ya logré mi cometido. Me mostró una foto colocándose tefilín con bequiche así largo como el que yo tengo, su tefilín en la cabeza, su sombrero, colocándose tefilín en el brazo también, etcétera. Y realmente me motivó eso mucho, porque el consejo que le di a muchas personas, uno de ellos por lo menos me hizo caso y logró su cometido. Seguramente pasó pruebas porque el rab de esa comunidad que se comunicaba conmigo y me decía cómo iba su proceso, e incluso el rab me dijo, creo que no va a lograrlo. Wow. Y lo logró. El chico le puso empeño. ¿De cuántos años? 20 y pico de años. Y ahora está buscando la manera de hacer aliá.
todo esto es la salida del hombre hacia el camino, es el comienzo de la elevación de su alma. Su primer lugar no es de logros, sino de preparación. Podemos hacernos una pregunta pertinente, Rabotai Beamorai. ¿Cómo comienza el camino espiritual? ¿Cómo comienza el camino espiritual de Jacob? ¿Cómo comienza el camino espiritual de nosotros? ¿Cómo comienza el camino espiritual de Abraham Avinu? De Isaac Avinu. El camino espiritual comienza al enfrentar la incertidumbre, las confusiones, las pruebas, los cuales son los medios para conectarnos con la espiritualidad. Y esto es importante porque cada paso inicial es semilla de crecimiento futuro. Es salir de la zona de confort. Es enfrentarme a lo desconocido, pero teniendo la emuná shelema de que es Hashem quien me está dirigiendo. Y lo mismo pasó en la vida de Jacob. Likutei Alajot, Hilchot Derech HaEmuná 2:3 nos dice, porque el inicio del camino es tiempo de preparación y contemplación interna antes de llegar a acciones grandes. Y eso pasó en la vida de Jacob. Una vez más lo repito, porque el inicio del camino es tiempo de preparación y contemplación interna antes de llegar a grandes acciones. Jacob Avinu, ¿cuándo tuvo esas grandes acciones? Cuando ya sale, seguramente ustedes van a decir, cuando sale de la casa de Labán. Y es realmente correcto, eso no fue así. Estando Jacob Avinu en donde Labán, ya se veía el potencial tan grande que tenía Jacob. Ya estaba llegando a acciones grandes, pero Hashem quería que llegara a un nivel mucho más elevado. También las pruebas son pruebas también cuando te afligen. Rabotai, en Breslev, Rabenu Hakadosh nos enseña que antes de cualquier, escúchese bien, Luis, y aquí va la respuesta a tu pregunta. Rabenu Hakadosh nos enseña, antes de cualquier gran elevación, es necesario preparar la mente y el corazón, a pesar de que nos sintamos afligidos, a pesar de que nos sintamos confusos, a pesar de que venga un tohu babohu, venga caos y desolación hacia nosotros, es necesario prepararnos mentalmente. Cuando hablamos mental, es necesario que me prepare yo con el conocimiento que tengo de la espiritualidad, de la conexión con Hashem, y que también prepare mi corazón. Que prepare todo mi ser. Y a esto entonces, inmediatamente viene lo que es el sueño de la escalera, que dice Rabenu Hakadosh, que el sueño de las escaleras que tuvo Jacob Avinu es una unión del cielo y de la tierra. El texto de la Torá dice de la siguiente manera: Bejinej Sulam, y aquí una escalera puesta en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, y he aquí los ángeles de Hashem subían y bajaban por ella. Así dice el texto de la Torá, muy profundo para explicarlo también. De aquí podríamos sacar muchas enseñanzas, pero vamos a ver de una manera muy clara qué nos quiere decir la Torá, según la Hasidut de Rabenu Hakadosh, el cual está escrito en Likutei Moharan 1.14 lo siguiente: Hasulam, la escalera, simboliza la conexión entre el alma y el cuerpo, y todo es posible mediante la oración y la teshuvá. Anteriormente vimos que todos los acontecimientos que pasan, esa lucha del ego que hay en nosotros, ese salir de la zona de confort, todas esas calamidades que puedan venir sobre nosotros, es la preparación espiritual que nos conduce a nosotros a grandes caminos, a grandes elevaciones espirituales. Pero aquí entonces nos dice ahora Rabenu Hakadosh
que la escalera simboliza la conexión entre el alma y el cuerpo, y todo es posible mediante la oración y la teshuvá. Si la persona está atravesando por circunstancias difíciles que Hashem manda del cielo, y si él no se aferra a lo que es el itvodedut, lo que es la oración y lo que es la teshuvá también, entonces la persona está errando en su camino. Dice Likutei Halachot, Hilchot Avodah Elohim 4:6 los siguientes. La escalera, Hasulam U, la escalera es símbolo del nivel que conecta todas nuestras acciones con Hashem, y por ella se revela la luz oculta en las acciones. Rabotai, Beamorai, Zimuleve Bakasha. Presten atención, por favor, a este texto que dice Likutei Halachot. Likutei Halachot lo escribió no Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman, sino lo escribió Rabbi Natán. Y dice lo siguiente: la escalera es símbolo del nivel que conecta todas nuestras acciones con el Creador, y por ella se revela la luz oculta en las acciones. Es decir, cada accionar que yo tengo en este mundo presente, cada accionar, cada maasé que yo hago, cada hecho que yo hago, es la revelación de una luz oculta en esas acciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo son nuestras acciones, que sean totalmente con kedushá y no que sean con bli kedushá, sin kedushá. Hay otra palabra, se dice tumá. Vamos a tratar de hablar bien. Tumá también está implementada incluso en los estudios, pero utilicemos palabras lindas. Toda rabá. Entonces, Rabotai Beamorai, toda rabá, Rafa, Rafael Ganleja, Rabotai Beamorai. ¿Qué nos dice Likutei Halachot referente al Hasulam, a la escalera, que ellos son símbolo de la revelación oculta en las acciones de cada uno de nosotros? Rabenu Natán nos enseña que cada acción, presten atención, cada acción cotidiana puede elevarse espiritualmente, Una vez más, Rabenu Natán nos enseña que cada acción cotidiana, cada acción que yo considere que es insignificante, cada acción que yo considere que es pequeñita, puede elevarse espiritualmente. Incluso, una vez más lo remarcamos, lo más significante que nosotros podamos hacer, lo que yo pueda pensar que es lo más insignificante, si lo hacemos leshem shamayim, tiene un impacto en los mundos espirituales. Tiene un impacto, Rabotai, en los mundos espirituales. Cada acción que yo hago, por muy pequeña que sea, imagínense todos ustedes acciones grandes que nosotros podamos hacer. Y usted se preguntará, ¿cuáles son las acciones grandes? Para poner un ejemplo, referente a la sedaká, hay niveles de sedaká. ¿Saben lo que es sedaká, verdad? Se da acá y no se da para allá, se da para acá. Mentira, otro chiste. Sedaká viene de sedek, ¿ok? De justicia. Y ahí enseñan Jajamim que hay niveles de sedaká. Está el nivel mucho más alto de sedaká y el nivel más bajo de sedaká. Así enseñan nuestros Jajamim. Otro día vamos a estudiarlo con más profundidad, cuáles son esos niveles de sedaká. Así enseñan Jajamim. Entonces, imagínense usted, si hacemos un nivel elevado de sedaká, el impacto tan grande que va a tener en los mundos espirituales. Y si hacemos un nivel
que nosotros pensamos que es insignificante, ese nivel insignificante también tiene un impacto profundo en los mundos espirituales, para mi vida y para todo este Olam Hazé, de lo cual traemos a este Olam Hazé, acercamos la Geulá, la redención. Ahora bien, el sueño de Jacob Avinu indica que incluso en el Galud, en el exilio o en la dificultad que nosotros podamos tener, la conexión con Hashem siempre va a permanecer abierta, y es este mismo Galud que nos conecta con Hashem, aunque no podamos entender, lo cual es el medio por el cual podemos tener Debekut. Ese Galud, ese exilio, y digamos que el exilio también podemos traducir lo que es como la dificultad que nosotros podamos tener en nuestro caminar de nuestra elevación espiritual, así como lo tuvo Jacob Avinu cuando salió de la casa de sus padres a donde Labán. Eso es la conexión. Es decir, Hashem le estaba mostrando la conexión permanece abierta, y es ese mismo Galud y es esa misma circunstancia la cual tú vas a atravesar, la que te va a conectar conmigo, con Hashem. Y aunque no podamos entender, es el medio por el cual tenemos Debekut, acercamiento. Muy interesante, seguro. Si tienes dudas y puedes escribirla y estoy pendiente y son del tema, con mucho gusto te lo respondo. O si quieres escribirme en privado también, como tú gustes. Ay, Rabotai, Beamorai, Shalom Moshe. Moshe, vente a Israel. ¿Qué haces allá donde tú estás? Tienes que venirte. Rabotai, Beamorai. Interesante lo que estamos estudiando. Y viene también las 12 piedras que tomó Jacob, que simboliza, Bedrat Hashem Moshe, que simboliza las 12 piedras. La Torá relata lo siguiente: y tomó de las piedras del lugar y las puso como apoyo para su cabeza, lo cual quedó registrado en el Sefer Bereshit 28:11. Consecuentemente, los Midrashim enseñan que Jacob, todos sabemos que tomó 12 piedras, porque no solamente lo enseñan los Midrashim, sino que está en la Torá. Pero ellos enseñan que las 12 piedras representan las 12 tribus que nacerían de él, que nacerían de Jacob Avinu. Según el Midrash, las piedras discutieron cuál sería colocada bajo la cabeza del Sadik, hasta que Hashem las unificó en una sola piedra. ¿Sabes dónde está esa piedra? Seguimos. ¿Qué representa la piedra primero? ¿Qué representan no la piedra, sino las piedras? ¿Qué representan? Las piedras representan los pensamientos. Eso representan las piedras según la Hasidut de Breslev. Rabbi Nachman Hakadosh nos enseña lo siguiente. Él enseña que las piedras simbolizan los pensamientos del hombre, especialmente cuando está en momentos de oscuridad, en momentos de confusión, en momentos de caos, en momentos de desolación o incertidumbre. En pocas palabras, cuando la persona está en confusión espiritual. Y no en balde, Jacob Avinu sintió sueño justamente en la noche. Eventualmente todos sentimos sueños en la noche, pero estaba buscando dónde apoyar su cabeza y consiguió las piedras y recostó su cabeza sobre ellas. Y eso tiene un significado, tiene un simbolismo que representa los pensamientos del hombre, los pensamientos de cada uno de nosotros, los pensamientos que tenía también Jacob Avinu.
Seguramente los pensamientos que Jacob vino tenía cuando iba descendiendo a donde lo de Labán no eran pensamientos alegres. No eran pensamientos alegres. Más aún nos dicen los Midrashim que salió el hijo de Esab a matar a Jacob. Y antes de que llegara lo consiguió. Y él le dijo a su tío, tengo una duda. Tú me has enseñado Torah y me dice la Torah que yo tengo que respetarte porque me has enseñado la Torah y es como si tú fueras mi padre, más que mi padre. Pero también la Torah dice, Kibud Advaen, honra a tu padre y a tu madre. Y tengo que cumplir, según con la Torah, lo que mi padre me ha mandado a hacer. ¿Qué hago, Jacob? Querido Jacob, dime qué hago. Jacob le dijo, tienes razón todo lo que has dicho, pero hay una solución para eso. ¿Cuál es la solución? Dijo, te doy toda la ropa que tengo, te doy toda la riqueza con la que salí, y eso se considera también como si estuviese muerto. Por eso hay un episodio interesantísimo en la Torá, no sé si se han dado cuenta en esta parashá, que dice que cuando Labán ve a Jacob, dice lo agarró, así dice el Midrash, lo agarró, lo abrazó y lo besó. Ese beso que aparece en los Midrashim, ese beso que le da, no es un beso normal, sino que estaba él buscando por todo en su parte exterior, si tenía, lo vio que no tenía nada, lo estaba buscando a ver si tenía alguna piedra preciosa para quitársela. Así dicen los Midrashim. Entonces, las piedras simbolizan los pensamientos del hombre, especialmente cuando está en momentos de oscuridad. La pregunta, ¿estaba Jacob en momentos de oscuridad, sí o no? ¿Estaba en momentos de confusión? ¿Estaba en momentos de caos, de desolación, incertidumbre? En pocas palabras, confusión espiritual. Beta, seguro que sí estaba. Seguro que estaba de esa manera. Pero ¿cómo podemos, Rabotai, Biamorai, rebatir o sacar provecho de esa confusión espiritual que tenía Jacob Avinu? Que incluso también podemos tener nosotros. Likutei Morán 1 nos enseña lo siguiente. Debes habituarte, Rabotai, escuchen esta máxima que les voy a decir, porque esto tenemos que tenerlo nosotros fijo en nuestros ojos. Tenemos que tenerlo como punta de lanza siempre cuando pasemos una circunstancia difícil, cuando pasemos una confusión espiritual, momentos de confusión, momentos de caos, de desolación, de incertidumbre, cuando discutamos con la suegra, etcétera, Hasbe Shalom lo Aleinu, etcétera, etcétera. Likutei Moharan 1 nos enseña, debes habituarte a rezar absolutamente por todo. Debes habituarte a rezar absolutamente por todo. Reza por todo. Por lo más insignificante que tú pienses, reza por eso. Cuenta una vez Rabenu Hakadosh que iba caminando con Rabbi Natán, y Rabbi Natán le faltaba a su Bekishe un botoncito. Un botón. Y Rabenu Hakadosh lo vio y le dijo, ¿sabes por qué te falta un botón? ¿Qué dirías tú? Uy, no sé, se me cayó. O la persona diría, no sé, no tengo plata. O fue descuido mío, etcétera, etcétera. Y Rabenu Hakadosh le dice, no tienes un botón porque no has rezado por él. Por lo más insignificante. Un botoncito. Y agrega entonces, Rabenu Hakadosh, que cada pensamiento es como un Eben. Más Eben, como una piedra, y esa piedra tiene dos características. ¿Cuáles? O construye o destruye. O construye el edificio interior de nuestro camino espiritual, de nuestro Vallexé, o destruye nuestro camino espiritual, o destruye ese edificio interior
de cada uno de nosotros. Siendo así, Rabotai, Beamorai, entonces los pensamientos Kadosh, los pensamientos santos, se vuelven piedras preciosas. Es por eso que vemos escrito en la Torá este acontecimiento milagroso. La unión de las 12 piedras significa que el Sadik, es decir, que Jacob Avinu logró unificar los pensamientos dispersos por medio de ¿qué? Por medio del rezo, por medio del Itbodedut, iluminando así los estados mencionados anteriormente, trayendo trayendo luz en medio de la oscuridad, trayendo orden en medio del caos que él sentía, trayendo respuestas en medio de las preguntas que él tenía de la zozobra espiritual, trayendo emuná en medio de la desesperación. Y todos esos pensamientos que estaban dispersos de Jacob Avinu, que hicieron, Hashem hizo el milagro y se unieron en una sola, se unificaron. Hashem pudo controlar, Jacob pudo controlar la naturaleza de su emoción en ese momento con el Itbodedut, con algo tan grande que nos enseña Rabbi Nachman mi Breslev. Debes habituarte a rezar absolutamente por todo. Sigamos considerando, Rabotai, Beamorai, la salida de Jacob hacia Harán, lo que representa el descenso del alma a un mundo lleno de distracciones, y las piedras simbolizan, como dijimos anteriormente. Entonces, otra interpretación que da es que el descenso del alma hacia un mundo lleno de distracciones y las piedras también simbolizan pensamientos fragmentados, tribulaciones internas, temores, incertidumbres. Jacob, ¿qué hizo? Las toma y los pone bajo su cabeza, bajo su pensamiento consciente de la divinidad de Hashem, de que no existe nadie más que Hashem. Y Rabbi Nachman enseña que la grandeza del Sadik es que puede convertir el caos mental en una unidad poderosa. Y esa era la fuerza de Jacob Avinu. Está escrito en Likutei Halachot que las piedras también son puntos buenos, son Nekudot Tobot. Es decir, Rabbi Natan, como dije anteriormente, discípulo de Rabbi Nachman, explica que las 12 piedras representan los puntos buenos de cada uno de nosotros, representan los puntos buenos que existen en cada judío y en cada situación también. No solamente en nosotros, sino en cada situación hay puntos buenos, incluso en la oscuridad hay puntos buenos. Si usted está con alguien que es totalmente pesimista y nunca ve lo bueno en lo malo, yo me alejaría de esa persona. O lo acercaría al verdadero conocimiento de la emuná. La segunda es lo mejor. Acercarlo al conocimiento de la emuná, de que todo está dirigido por Hashem Yitbaraj, y en toda circunstancia que en apariencia no es buena, hay un nekudotobot, hay puntos buenos que tenemos que saber buscar, saber percibir. Pero ¿cómo lo vamos a tener, Rabotai? Por ese andar en nuestro camino espiritual, por ese crecimiento espiritual que yo quiero tener, por ese debekut que yo quiero tener con Hashem Yitbaraj, obedeciendo los misbot. Bien sea como hemos sido llamados cada uno de nosotros. Está escrito en Likutei Halachot Ashkamad Haboker 1.6 lo siguiente: cada punto bueno que una persona encuentra en sí misma es como una piedra preciosa. Y el Sadik unifica todas las piedras en una sola. Rabbi Natán interpreta: las 12 piedras se transforman en una
porque el Sadik reconoce el bien oculto incluso en la oscuridad. El Sadik rescata cada chispa que está en el Galut, en las dificultades. Las une en una sola identidad luminosa para el Abodá Hashem. Consecuentemente, Rabotai y Beamorai, Jacob simboliza al Sadik que descubre la luz incluso en la noche del exilio, incluso en la noche del Galut. Ahora bien, la noche en la que duerme Jacob simboliza momentos de qué? Porque Jacob durmió en la noche. Y podríamos decir, por favor, ¿quién no va a dormir en la noche? Pero esa es la manera literal. Porque puedo haber dormido en el día o puedo haber dormido en la tarde. Durmió en la noche y la persona lo ve de una manera sencilla, lo ve de una manera totalmente plana, de una manera totalmente cotidiana, que dice, sí, porque tenía que dormir. Pero recuerden que estamos estudiando Hasidut y la Hasidut va mucho más allá de lo que nos quiere decir la Torá. Entonces, ese dormir en la noche, ¿qué simboliza? Una vez más, consecuentemente Jacob simboliza al Sadik que descubre la luz en la noche del exilio. Y esa era la noche del exilio de Jacob. Ahora bien, la noche en la que duerme Jacob simboliza ¿qué? Momentos de confusión, momentos de tristeza, lucha interna. Lo hemos visto, búsqueda de identidad. Rabbi Nachman dice que la verdadera abodá, ¿dónde nace? Y aquí la bateamos de jonrón o la dejamos cuadrada, como dicen los argentinos. ¿Dónde nace el Rabotá y la verdadera abodá? ¿De dónde nace la verdadera abodá? ¿De dónde creen ustedes? A ver si alguien me escribe rapidito. ¿De dónde creen que voy a tener que rifar algo para que me respondan? A ver qué les rifo y se los mando. Blineder. ¿Qué? A ver. Esto es una brajá. No, eso no, eso no. ¿Qué? ¿Una Hanukkah de regalo de Hanukkah para quien responda? Wow. No le garantizo que le llegue. Para la festividad no. Bueno. ¿Dónde? Pregunta mi secretaria. ¿Dónde nace el verdadero abodá de cada uno de nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde nace? No en dónde. ¿Dónde nace? No en dónde. ¿Dónde es una cosa y en dónde es otra? Si os pone del corazón, de ahí viene. Otros me siguen preguntando que si hablo hebreo. Ya me cansé de dar la respuesta. Beta. Ken. Del pensamiento pone Gisela. Moishe pone, si rifa la verdadera bodá. Sin rifa, la verdadera bodá surge de la convicción de la persona de subyugar las inclinaciones naturales al servicio divino. Está bien, está buena, te acercas. Dice Rabbi Nachman lo siguiente: la verdadera abodá nace en la noche, como dice Moishe. ¿De dónde nace? De la convicción de la persona, sí. ¿De dónde la noche? ¿Qué representa aquí la noche? Confusión, tristeza, lucha interna, desasosiego, caos, etcétera, etcétera. De todo eso, de todo lo que nosotros vemos que es ra, que es malo, que en esencia pareciera ser que no es bueno y sí es bueno, kitob, porque es bueno. De ahí nace nuestro verdadero abodá, dice Rabbeinu Hakadosh. Kem, lead. Mahar, nerot Shabbat, lejen yaim, lead. Entonces, Rabotai, Biamorai,
Likutei Moharan 2:48 dice que la noche es el momento del hombre para buscar a Boreolam. Es necesario, perdón, es en ese escenario, Jacob recoge sus piedras. ¿En dónde? En la noche. Sus pensamientos. Y los pone ¿dónde? Debajo de su cabeza. Los ordena, los somete a una dirección. La pregunta ya la hicimos, pero otra sigue siendo la misma. ¿Por qué 12 piedras y no 5, 3 o 1? Las 12 piedras simbolizan 12 senderos espirituales también. Simbolizan 12 tribus, pero también simbolizan 12 senderos espirituales. Según Breslev, Rabenu Hakadosh, el número 12 representa los 12 caminos de Abodat Hashem. Los 12 meses, las 12 combinaciones del Shen HaMeforash. El Shen HaMeforash es el nombre inefable. Las 12 tribus, los 12 tipos de tefilot que hay también. Jacob junta las piedras porque cada individuo contiene todas las posibilidades espirituales. Cada tribu representa un tipo de tefilá y de emoción y por supuesto de misión. Rabbi Nachman enseña que el Tzadik conecta todos los caminos en un solo propósito, en Debekut, en unión con Hashem. Otro punto de la parashá, la lucha con Labán, nos dice Rabenu Hakadosh que son los obstáculos internos y externos. Así nos dice. ¿Y cómo podemos nosotros desarrollar esto? Está escrito lo siguiente, Rabotai. Está escrito: Vayashe Yaakov ed Labán Sheboa Esrin Shana. Es decir, que y salió Jacob a donde Labán y habitó ahí Esrim Shana. Y dice Likutei Halachot en Abodat Elohim 3:12 que cuando la persona sirve al maestro o al creador debe cuidarse de las desviaciones y también de las desviaciones externas y de los obstáculos internos que la persona tenga. Y dice Likutei Moharan 1:18 lo siguiente: todo aquel que sirve a Boreolam debe cuidarse de no desviarse en las misbot y en el propósito de su servicio debido a las tentaciones del mundo. Debe canalizarse en servir a Hashem y no apartarse debido a las tentaciones del mundo. Ahora, la pregunta, ¿el mundo es malo? El mundo no es malo, Rabotai. El mundo es bueno. Somos nosotros quienes impurificamos y contaminamos el mundo. Por tal motivo, somos nosotros los que tenemos que ahora restaurar el mundo también. Traer y acercar la Geulá, como enseñaba el Rebbe de Lubavitch. ¿Qué representa Labán? Labán representa tanto los obstáculos externos en ese camino de Abodá, Hashem, como las fuerzas internas del ego. La perseverancia y honestidad de Jacob enseñan que la espiritualidad requiere disciplina, discernimiento y emuná constante. No nos va a llegar desde el cielo. No nos va a llegar como regalo del cielo. Hay 3 cosas que se obtienen con sacrificio. ¿Cuáles son esas 3 cosas que se obtienen con sacrificio? Uno es la Torá, uno es la tierra de Israel y el otro es el Olam Abba. Otros dicen la Parnasá. Pero como sea, tenemos que tener una disciplina espiritual, una perseverancia y honestidad
tenemos que tener discernimiento y emuná constante. Otro episodio interesante es porque esto se da cuando Jacob está durmiendo. ¿Por qué se da cuando Jacob duerme? No cuando va a donde lo de Labán, sino que se queda durmiendo, ve a Sulam, la escalera, las piedras. ¿Por qué en la noche? ¿Y qué tiene que ver con Labán? Podemos verlo de una manera literal, Rabotai, como nos lo dice la Torá, que estaba cansado. Pero sabemos que en la Hasidut va más allá, por lo cual lo interpreta que la luz en la oscuridad es como un discípulo perdido que encuentra su camino mediante una pequeña luz. Consecuentemente, el trabajo de Jacob en la casa de Labán representa la semilla que debe enfrentar obstáculos diarios. La constancia y la paciencia permiten que la semilla, el alma, florezca en medio de las circunstancias difíciles que nosotros podamos estar viviendo. Dominar el Yetzer Hará. Es correcto. Otro episodio y es los matrimonios con Lea y Rachel. Y la formación de los hijos enseñan que cada cualidad del alma requiere trabajo y dedicación también. Según Breslev, la familia y las relaciones son campos de entrenamiento espiritual. Paciencia, amor y constancia son la clave para santificar la vida cotidiana del judío y de aquellas personas que quieran acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluso cumpliendo 7 leyes espirituales. Rabotai, vamos terminando. Liktei Alajot, Hilchot Shmirá, Halev 2.8 nos dice, cada acción con otros es un instrumento para el cultivo del alma y a través de ello se revela la luz de Hashem. Una vez más lo repito. Cada acción que nosotros llevamos con otras personas, ¿se acuerdan las acciones muy pequeñas que marcan acontecimientos muy grandes en los mundos espirituales? Entonces, cada acción con otros es un instrumento para el cultivo de nuestras Neshamot. Y a través de ellos, de esas acciones, se revela la luz de Hashem en nuestro accionar. En conclusión, la Parashá Vayexé enseña que la salida de lo conocido a lo desconocido, la escalera de Jacob y la lucha con Labán son símbolos de la transformación espiritual del alma. La Hasidut de Breslev, Rabbeinu Hakadosh, destaca lo siguiente: salir de la comodidad, salir de la zona de confort, nos va a permitir a nosotros un crecimiento espiritual. La escalera enseña que la vida cotidiana puede elevarse espiritualmente. La lucha con el ego y la perseverancia son esenciales para el progreso. Y los Sipurei de Rabbi Nachman muestran que la luz espiritual siempre puede encontrarse incluso en la oscuridad. En la práctica Rabotai, recomendada en la Parashá, es Teshuvah, Itbodedut y constancia, que devuelven la voz y claridad a nuestras Neshamot, transformando obstáculos y rutina en escalones de elevación, como lo hizo Jacob Avinu. Rabotai, que tengan todos un Shabbat Shalom Lekulam para cada uno de ustedes. Todo lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en este comentario de la Parashá. Les dejo unos minutos con una linda melodía. No se retiren para hablar del Sipur del día de hoy. No se retiren.
ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך סליחות. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני. Seguimos ya en nuestra última parte, los últimos minutos. El sipur del día de hoy se llama Aprendiendo a Caminar. Y dice de la siguiente manera. Un discípulo del Baal Shem Tov, Seher Sadil Ibrahá, se lamentó por su frustración en la búsqueda de Hashem. Le parecía que en lugar de avanzar, había retrocedido. El Baal Shem Tov lo tranquilizó. Piensa en un padre que le enseña a su pequeño hijo a caminar. Él espera hasta que su hijo se desarrolle la fuerza muscular y el equilibrio necesario para permanecer de pie. Entonces se coloca cerca de su hijito, extiende su mano y lo llama con señas. El hecho de ver a su padre tan cerca le da al niño el coraje necesario para arriesgarse a dar el primer paso. Pero apenas su hijo da el primer paso, el padre, ¿qué hace? El padre retrocede un poco y lo llama nuevamente. Su hijito tiene el coraje necesario para aventurarse a dar un paso más o dos. El Baal Shem Tov prosiguió. Si nos pusiéramos en el lugar del niño, podríamos pensar que si la situación es sumamente frustrante, el niño se arma de coraje para alcanzar a su padre,
pero éste se aleja. Aquí tenemos dos objetivos distintos, dice el Baal Shem Tov. El del niño es alcanzar a su padre, mas el padre tiene el objetivo de enseñarle a su hijo a caminar, y eso exige su retroceso progresivo. El padre también quiere abrazar a su querido hijito, no lo dudes, pero si lo hiciera, echaría a perder su proceso de aprendizaje. Por último, le dijo el Baal Shem Tov a su discípulo: como ves, tu meta es alcanzar a Hashem, pero él tiene otro objetivo. Desea que aprendas a buscarlo, que hagas los cambios necesarios en tu personalidad para que crezcas en espiritualidad de un modo verdadero y duradero, lo cual realmente hará que te acerques a Hashem. Si él dejara que lo alcances ya, entonces se acabaría tu crecimiento. Así nos dice el Sipur de hoy, que nos escribe Rab Yonah Blistein, Seher Sadil Ibrahá. Rabotai, creo que la enseñanza está muy clara. Que tengan todos un Shabbat Shalom Besimcha. Muchísimas gracias. Todo lo mejor para ustedes. Bezrat Hashem, nos vemos próximamente el día lunes en este mismo lugar, en esta misma hora, y todos juntos trayendo luz en medio de la oscuridad, trayendo emuná en medio del caos. Muchísimas gracias por compartir. Hasta la próxima. Shalom, Leitraot.